Hoy les contaremos sobre Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, considerado el peor homicida de la historia colombiana, por violar y asesinar a más de 300 niñas por su paso entre los Andes colombianos, ecuatorianos y peruanos. Perfiles criminales. Pedro Alonso López nació en Ipiales, Nariño, en Colombia. Su padre fue miembro del Partido Conservador de Colombia y murió víctima de un cruce de balas en medio de una guerra civil en aquel entonces, 6 meses antes de que él naciera. Por esta razón, su madre junto con sus 3 hermanos tuvieron que irse a vivir a Espinal. Allí, Belinda López, madre de Pedro Alfonso, se dedicó a ejercer la prostitución en una pequeña casa, donde todos los menores tuvieron que observar cómo su madre era acompañada por diferentes hombres y ser testigos de varios comportamientos obscenos. A la edad de 8 años, Pedro Alfonso fue descubierto por su madre intentando tener relaciones sexuales con una de sus hermanas menores. Ella, al verlo, lo golpea y lo expulsa de la casa. A partir de ese momento comienza a recorrer las calles y se convierte en un indigente. Así pasó el tiempo y en uno de esos recorridos un anciano lo aborda y le ofrece abrigo, alimento y un lugar donde vivir. Sin embargo, las intenciones de este hombre no eran buenas. Lo lleva a un lugar desolado, lo viola y lo amarra en una habitación durante varios días. Luego de un tiempo lo deja en libertad. Este hecho marcaría su vida para siempre. Pedro aseguró que fue violado constantemente por hombres que supuestamente quisieron ayudarlo y tuvo que aprender a sobrevivir utilizando cuchillos. Después de un año de estar en las calles, decide ir a Bogotá en busca de un mejor futuro. Allí, una pareja de estadounidenses lo encontró, lo acogió y le brindó un hogar. Sin embargo, la dicha solo duraría 3 años, ya que en una ocasión un profesor se aprovechó de él y lo violó. Esto hizo que él decidiera volver a las calles, donde volvería más temeroso y desconfiado de los extraños. 6 fueron los años que Pedro sobrevivió en las calles, tras renunciar a su vida con la pareja americana. Por un tiempo buscó trabajo, pero nunca consiguió nada, debido a su nula experiencia laboral y a su escasa formación académica. Entonces comenzó a vivir de pequeños hurtos, sufriendo frecuentemente detenciones de la policía en las cuales siempre era dejado en libertad por ser menor de edad y por la poca gravedad de sus delitos. Pasó el tiempo y logró convertirse en un hábil ladrón de automóviles, pero en 1969, cuando contaba ya con 21 años, fue capturado y enviado a la cárcel durante 7 años. Tiempo después, el fantasma del pasado regresó para atormentar a Pedro. Así, y sin razón aparente, 2 reclusos mayores lo sometieron y lo violaron, y esta vez decidió vengarse de sus abusadores con un corte en el cuello. En ese momento descubrió el placer que le producía asesinar personas. El castigo por tal venganza fue de 2 años adicionales de prisión, ya que el acto fue considerado como un asesinato en defensa propia. A su salida de prisión en 1978, inició su vida como asesino serial de niñas. Viajó extensamente por todas partes del Perú. Su ruta precisa no se sabe. Elegía niñas entre 8 y 13 años, de escasos recursos y prácticamente siempre de raza indígena, raza que por lo general se concentraba en las elevaciones de la cordillera de los Andes. Allí las violaba, estrangulaba, asesinaba y posteriormente eyaculaba dentro de ellas. Durante este tiempo atacó más de 100 niñas de tribus locales, hasta que fue capturado por un grupo de ayacuchanos en el centro del sur del Perú, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años. Los habitantes lo despojaron de sus ropas y lo torturaron durante varias horas, antes de decidir enterrarlo vivo. No obstante, la suerte estuvo de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores de entregar a Pedro a las autoridades. Sin embargo, la justicia no tenía manera de probar ninguno de los asaltos ni recursos para seguir las pistas de Alonso López, y por eso fue deportado a Ecuador. Desde 1978 a 1980, el monstruo de los Andes caminó libremente entre Ecuador y Colombia, levantando sospechas entre la policía ante el aumento de desaparición de niñas, pero estas desapariciones fueron atribuidas a trata de personas y de esclavitud sexual que reinaba durante la década de los 70. En 1980, una inundación en Ambato, Ecuador, provocó que se descubrieran muchos cuerpos, entre ellos el de 4 niñas que llevaban desaparecidas desde antes de esta, y que según las evidencias habían sido escondidas deliberadamente para que nadie las encontrara.
La investigación les puso en la pista a Pedro Alonso López, que todavía le quedaría un error más por cometer. Apenas unos días después de la inundación, una mujer en compañía de su hija de 12 años fueron al supermercado y allí Pedro intentó llevarse a la pequeña tras arrebatarla de las manos de su madre. Emprendió la huida hasta que fue detenido por los propios empleados del supermercado. Cuando llegaron los agentes de policía, descubrieron que se trataba de Pedro Alonso López, el mismo hombre que buscaban por los 4 cadáveres descubiertos tras la inundación. Los agentes trataron de interrogar al sospechoso durante días, sin conseguir que les dijera una sola palabra. Por eso llamaron a un sacerdote, dada la fe católica del sospechoso. Allí acudió el padre Córdoba Gudino, quien se encerró en una habitación con el detenido. Cuando salió del cuarto quedó horrorizado. Alonso López le había confesado que había asesinado a un mínimo de 100 niñas por cada país por el que había transitado. Esto incluía Perú, Ecuador y Colombia. La pena que le impusieron no superó los 16 años de prisión, debido a que esta era la condena máxima para un reo ecuatoriano en 1980. Pedro Alonso López cumplió la mayoría de su tiempo en prisión en Ecuador hasta 1994, año en el que se solicitó que fuera extraditado a Colombia para ser juzgado por la violación y asesinato de 8 niñas en el departamento del Tolima, región en la que se crió el sospechoso. Una vez allí, el juez lo consideró incapacitado mentalmente para afrontar el proceso y lo consideró demente, motivo por el cual pasó 4 años en un psiquiátrico hasta que fue declarado cuerdo y solo tuvo que pagar la fianza para quedar en libertad. 10 años después, la policía volvió a ponerse tras la pista de Pedro Alonso, al que buscaban como sospechoso por el asesinato de una joven. Sin embargo, lo último que se supo fue que realizó una visita a su madre para exigirle dinero. Se marchó y no se volvió a saber nada de él. Hasta aquí la historia de un sociópata, un monstruo, un asesino que acabó con la vida de más de 350 niñas en Colombia, Perú y Ecuador. Cada semana una historia, un crimen y los hechos más atroces que dejaron huella en la memoria de un país. Esto es Perfiles Criminales.